Ustedes saben que los océanos han absorbido el 30% del CO2 emitido por los humanos, o de que un árbol adulto es capaz de fijar 22 kilos de CO2 al año. Esto y demás hablaremos a continuación en nuestra exposición sobre los ciclos del carbono, conformada por Emil Lázaro, María Gabriela García y mi nombre, Víctor Castillo. Pero primero tenemos que saber qué es el ciclo de carbono. Como definición, es un proceso biogeoquímico en el que el carbono, elemento fundamental para la vida, se intercambia entre la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la geósfera a través de procesos físicos, químicos y biológicos. Es un ciclo cerrado. El carbono no se crea ni se destruye, solo se transforma y se recicla. Y existen dos tipos de ciclos. El ciclo rápido, que es el intercambio entre seres vivos, atmósfera y océanos. Un ejemplo más conocido es la fotosíntesis. O el ciclo lento, que tarda más años para desarrollarse. Puede ser el almacenamiento en rocas y combustibles fósiles, que dura millones de años para que se cree. ¿Por qué es tan importante el ciclo del carbono? Es la base de la vida. El carbono es el componente esencial de moléculas orgánicas como el ADN, proteínas y carbohidratos. Regula el clima. El CO2 y el metano son gases de efecto invernadero que influyen directamente en la temperatura global. Equilibrio ecológico. Mantiene los flujos de energía en los ecosistemas. Ejemplo más conocido, las cadenas alimenticias. O el impacto humano. La quema de combustibles fósiles altera el ciclo, contribuyendo al calentamiento global. Principales reservorios del carbono. Los mayores almacenes de carbono en la Tierra son la litosfera, es el mayor reservorio que contiene carbono en el planeta Tierra. Se conforman por rocas sedimentarias, calizas, carbón, petróleo, combustibles fósiles, formados por descomposición anaeróbica de materia orgánica. Otro, los océanos, disuelven el CO2 atmosférico, intercambiado por la difusión. El fitoplancton absorbe el CO2 para la fotosíntesis. La biosfera, plantas, animales, microorganismos. Un ejemplo claro son los bosques amazónicos, que se hacen llamar que son los pulmones del planeta por su gran extensión y su rica variedad que purifican el aire. La atmósfera, el CO2. Y los suelos, que se forman en la materia orgánica en descomposición o también llamado humus. Ahora pasaremos para los procesos claves del carbono. Comenzaremos con los procesos biológicos. La fotosíntesis. Plantas absorben el CO2 y lo convierten en glucosa, que por ende liberan oxígeno. Respiración. Seres vivos oxidan glucosa, liberando así CO2. Descomposición. Hongos y bacterias, etc. descomponen materia orgánica muerta, liberando CO2 en ambientes sin oxígeno. Ahora pasaremos para los procesos geológicos. La sedimentación. Restos de organismos forman rocas carbonatadas o combustibles fósiles. Volcanismo. Liberan grandes cantidades de CO2 almacenado en el manto terrestre. Ahora para los procesos fisioquímicos. Intercambio atmósfera-océano. El CO2 se disuelve en agua formando ácido carbónico. O la combustión, natural en incendios o la humana en la quema de fósiles, liberando CO2 rápidamente y en grandes cantidades. Para concluir, el ciclo del carbono es vital para la vida y el clima, pero actividades humanas como la industria, deforestación, etc., lo están alterando en grandes cantidades. Como ingenieros ambientales, debemos buscar soluciones. Ejemplos: energía renovable, reforestación de bosques, para mantener así su equilibrio. Desequilibrio actual por el calentamiento global. El ciclo del carbono, un proceso natural vital para la vida en la Tierra, se encuentra actualmente en un desequilibrio significativo debido a las actividades humanas, principalmente por la quema de combustibles y la deforestación. Esto libera demasiado dióxido de carbono a la atmósfera, superando la capacidad de absorción en la naturaleza y aumentando la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Su problemática central. El punto central es que la alteración del balance natural del carbono por el dióxido de carbono intensifica el efecto invernadero. Esto eleva la temperatura global, impactando severamente los sistemas climáticos y biológicos, trayendo como consecuencias los siguientes puntos climáticas: más eventos extremos, deshielo y subida de nivel del mar; ecosistémicas, pérdida de especies, hábitats alterados y océanos más ácidos; socioeconómicas, impacto en alimentos, agua, desplazamientos y costos; y por último, la salud pública, más enfermedades por vectores y problemas respiratorios.
Todo esto está interconectado, creando un ciclo de impactos que empeorará si no hacemos algo al respecto. ¿Cuál es el rol del ingeniero ambiental en la mitigación y adaptación? Cuando hablamos de mitigación, se refiere a cómo reducir las causas del cambio climático. Y un ingeniero ambiental puede diseñar tecnologías limpias que reduzcan la emisión de dióxido de carbono, promover energías limpias como solar, eólicas, biomasas, en reforestar y conservar ecosistemas y también en optimizar sistemas de reciclaje y gestión de residuos. En cambio, cuando se habla de adaptación, se refiere a ajustar los sistemas naturales y humanos a los efectos actuales o esperados del cambio climático. Aquí se pueden evaluar riesgos ambientales frente al cambio climático, planificar infraestructuras resilientes como drenajes, sistemas agrícolas sostenibles, en proteger los recursos hídricos e implementar políticas sostenibles junto a gobiernos y comunidades. ¿Cómo proteger y mejorar el ciclo del carbono a corto, mediano y largo plazo? A corto plazo sería tomar acción ahorita o aproximado de 1 año a 2 años, que sería en la medición de huella de carbono en comunidades e industrias, en la implementación de campañas de reciclaje y uso eficiente de energía, y también en la promoción de transporte sostenible, como bicicletas, transporte público o autos eléctricos. A medio plazo sería de 3 a 7 años aproximadamente, en la cual sería la reforestación y conservación de bosques e impulsar leyes ambientales mucho más estrictas en la adopción de prácticas sostenibles en el área de la agricultura e industrias, en la restauración de ecosistemas costeros como en el carbono azul, en manglares y pastos marinos, y la mejora de tecnología de captura y almacenamiento de carbono. A largo plazo ya sería de 8 o más años. Aquí sería ya tener una economía circular aplicada en todos los sectores. También poder implementar una educación ambiental bien sólida desde edades tempranas para así poder formar ciudadanos responsables. Innovación en captura directa del aire y almacenamiento geológico seguro. También la estabilización del clima y reducción del calentamiento global, y poder tener una transición global hacia una economía baja en carbono. ¿Qué actitudes o acciones podemos realizar desde ya o lo más antes posible? Serían en empezar a separar residuos y reciclar de manera correcta, en plantar más árboles o cuidar muy bien los que ya existen, caminar, usar bicicleta o el transporte público, informarse y educar a otros sobre el medio ambiente y cómo podemos cuidarlo. Consumir de forma consciente, ya sea ropa, comida y energía. Porque pequeños actos diarios multiplicados por millones de personas generan un gran impacto. Recordemos siempre que el planeta no necesita de nosotros, sino al revés. Nosotros necesitamos del planeta. Y para poder finalizar esta exposición, dejamos una frase de reflexión, la cual dice: entender el ciclo del carbono es entender nuestra huella en el planeta. Somos parte del equilibrio o del desequilibrio que creamos. Muchas gracias.